Resumen. Lenta pero constantemente, los dos compañeros progresan hacia su destino, superando los obstáculos en el camino. Capítulo 5. Calor corporal. Hunter no pudo fingir no encontrar las situaciones con los gusanos de la basura al menos un poco divertido, muy molesto, pero también un poco divertido. Survivor obviamente lo encontró más divertido que él, y aunque trató de sofocar su risa, dejó que un par de risitas se deslizaran. El suelo retumbó cuando la lluvia se acercó, pero había un refugio justo afuera de la puerta, por lo que los Slugcats podían arrastrarse a un ritmo pausado y asentarse dentro del refugio sin riesgo de ser aplastados por la lluvia. Survivor dejó escapar un profundo suspiro de alivio cuando puso su espalda contra una de las paredes del refugio y se deslizó a una posición sentada. Hunter caminó a su lado y también se sentó. Su cabeza golpeó y hizo una ligera mueca. Los dolores de cabeza se habían convertido recientemente en otra molestia para agregar a su creciente lista de síntomas. Extendió la mano y se frotó las sienes. Definitivamente podría necesitar una distracción en este momento. Alcanzó una lanza desde su espalda, solo para recordar la situación con los gusanos y fruncir el ceño hacia sí mismo. Hunter solo recordaba que tanto él como Survivor estaban medio congelados en el agua, y tuvo que luchar para suprimir sus escalofríos. El refugio nunca fue particularmente cálido, y estar mojado generalmente significaba tratar de conciliar el sueño mientras temblaba de frío. Nunca fue divertido, pero se había acostumbrado al frío cuando estaba con su creador. Hunter tarareó para sí mismo, profundamente en el pensamiento. Siempre existía el riesgo de hipotermia. Una vez casi había sufrido sus efectos nocivos cuando había hibernado mientras estaba mojado, habiendo sido atrapado por la lluvia. Se encogió ligeramente cuando recordó que casi había perdido una gran parte de su cola en la congelación, moviéndose hacia su regazo para estudiar la vieja y cicatrizante herida que el incidente había hecho. Hunter miró a Survivor para ver cómo estaba lidiando con el frío. Survivor también estaba tratando de suprimir sus escalofríos, pero no funcionaba tan bien como los intentos de Hunter. Estaba acurrucado en sí mismo, abrazando sus piernas. ¿Tienes frío?, preguntó Hunter, tratando de mantener la preocupación en su tono al mínimo. El Slugcat blanco lo miró por un momento antes de asentir y cerrar los ojos. Ese sí, pero estaré bien. Estoy acostumbrado a esto. Hunter asintió lentamente. El hecho de que estaba acostumbrado no significaba que debería sufrir una hibernación con frío. Tampoco debería él, para el caso. Tal vez nos podamos secar de alguna manera. Tal vez haciendo uso de un pedazo de tela o algo así. Hunter se tomó un momento para mirar alrededor del refugio vacío. ¿Cómo haría eso? No había nada para usar. Los refugios no se construyeron exactamente con la comodidad en mente. Entonces, ¿por qué no solo compartir el calor corporal? Hunter sintió que su corazón se saltaba un latido ante la sugerencia de su cerebro traidor. ¿Por qué demonios fue lo primero que saltó a su mente? Se dio cuenta de que Survivor lo miraba con una mirada confundida, notando la forma en que de repente se calmó. Como padre mencionó durante sus lecciones. Compartir el calor corporal con otros Slugcats es un comodín para mantenerse caliente durante la hibernación. ¿Por qué eso fue lo único que Hunter podía recordar sobre sus lecciones sobre tradiciones e interacciones de Slugcats? ¿Y por qué solo podría recordar sus lecciones ahora? Porque es importante para la supervivencia. Evitar la hipotermia y generar confianza entre Slugcats. Su cerebro le suministró pragmáticamente. Hunter gimió de frustración y se cubrió la cara con sus patas. El sobreviviente de repente puso una pata en su hombro, haciendo que Hunter se sobresalte y gira rápidamente hacia el otro Slugcat. Survivor al instante dejó ir su hombro, pero Hunter aún podía sentir los restos de la calidez de donde tocó la pata. Su hombro se sentía cálido. Hunter H, ¿estás bien? ¿Qué se me mal? Survivor preguntó, una clara preocupación en su voz. Todavía estaba temblando como una hoja en el viento, lo que ayudó a Hunter a fortalecer su resolución de lo que iba a hacer. Respiró hondo, preparándose. Bien. Estábamos haciendo esto. Después de otro momento de vacilación, Hunter extendió la mano y puso sus patas sobre los hombros de Survivor. Si Survivor había parecido confundido antes, no era nada en comparación con la expresión que tenía ahora.
Ter lenta y suavemente, para no asustar o lastimar al otro Slugcat, empujó hacia abajo sobre los hombros del Survivor. De esta manera, el Slugcat blanco fue guiado suavemente para bajar al suelo. Después de estar completamente establecido en el piso del refugio, Survivor volvió a hablar. Ter. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar su oración, Ter también bajó al suelo y se acurrucó alrededor de él de forma protectora. Se movió lentamente para asegurarse de que Survivor pudiera retirarse de la situación si se sentía demasiado incómodo para él. Survivor no se movió, pero hizo un golpe confundido y se sonrojó muy fuerte. Se acomodó después, aunque su rostro todavía tenía un color similar a un tomate maduro. Ter se estremeció ligeramente ante el contacto entre ellos, nunca había estado tan cerca de uno de los suyos antes, se sintió muy bien a pesar de la forma en que su piel se quemó cuando rozó contra la de Survivor. Es para evitar hipotermia. Ter declaró. Instintivamente. Se acurrucó más fuerte alrededor de Survivor. Era mucho más cálido y más cómodo de esta manera, y Survivor también había detenido por completo su temblor. Sintió un retumbar en todo su cuerpo, y le llevó vergonzosamente mucho tiempo, darse cuenta de que el sonido vibrante provenía de él. Él estaba ronroneando. Una cosa normal que los Slugcats hacen cuando los abruman los sentimientos positivos, por ejemplo, la satisfacción. Ter resopló en silencio. Gracias cerebro. Survivor se calmó por un momento antes de acariciar el cálido pelaje de Ter y ronronear. Gracias. Lo dijo somnoliento. A pesar de todo. Ter se permitió sonreír ligeramente. Por supuesto. Cerró los ojos. Duerme bien, Survivor. Tú también, Ter. En el siguiente ciclo, Survivor se despertó más cómodo y renovado que en muchos ciclos. Se acurrucó cerca de Ter, sintiéndose cálido y seguro. La última vez que Survivor recordó acurrucarse por el calor fue cuando regresó con su colonia, pero eso había sido hace mucho tiempo. Antes de que pudiera seguir recordando. Ter se despertó, volviéndose hacia él y dando un pequeño guiño de reconocimiento. ¿Estás listo para seguir moviéndote? Survivor sonrió y asintió en respuesta. Después de dejar el refugio. Los Slugcats se apresuraron a la siguiente puerta. Estaban cerca del agua ahora, como en toda la región. Llena de agua lodosa. Estancada y contaminada. Si Survivor se recuperara correctamente, solo tendría que pasar por una puerta más y llegarían a la región que contenía la caja de metal, donde se suponía que se entregaría la cosa. La neurona verde de Ter. Ter estaba muy consternado al encontrar el resto de la región poblada con más gusanos robalanzas, y Survivor tuvo que evitar que recogiera una lanza cercana para lanzársela. Sabía por experiencia que solo se volvían más molestos si estaban enojados. Era mejor tratar de robar la lanza y luego salir corriendo. Es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Aunque no se arrepintió de darle a Ter ese consejo cuando, después de unos pocos intentos fallidos, Ter logró robarle su lanza de uno y procedió a reír burlonamente del gusano sumergido, mientras hacía gestos en celebración. Rápidamente recuperó su compostura cuando notó que Survivor lo miraba con una cara humorística. Ter puso una cara que parecía decir, ni una palabra sobre esto a nada ni nadie. Siguieron caminando, ignorando el suspiro ofendido e indignado de Ter. No había muchas criaturas peligrosas alrededor, a menos que contaran las sanguijuelas rojas. Sin embargo, eran más una molestia que otra cosa. Al menos no eran del tipo azul. De todos modos. Los rojos eran bastante débiles. Apenas podían arrastrarte mientras mantuvieras la cabeza por encima del agua y siguieras nadando, a menos te agarraran como 1.000.000 de ellos. Claro. Survivor estaba feliz de no tener que bucear bajo las profundidades turbias en ningún momento mientras se abrían paso. La región de la basura, como Ter lo había nombrado con cariño. Como era de esperar, tampoco pasó demasiado tiempo hasta que vieron a los carroñeros. Eran muy prominentes en esta región, después de todo. Survivor sabía que tendría que pasar por un peaje más tarde, pero mientras se entregara el pago, los carroñeros del peaje no estaban tan mal. Ter no parecía gustarle demasiado a los carroñeros. Él frunce el ceño y miraba en su dirección general cada vez que veía a alguno.
Afortunadamente, los carroñeros a menudo fueron vistos en la distancia, y si notaron la mirada enojada de Hunter, no lo demostraron. Finalmente, Survivor dejó escapar un suspiro de alivio cuando recordó que estaban a la mitad de la horrible región. Y cerca de un refugio no menos. Mientras subían a una pequeña isla en el medio de un pequeño lago de agua, señaló a una tubería que estaba más adelante a Hunter. Solo un par de tuberías más, y llegaremos a un refugio, Hunter. Hunter asintió. Todavía caminando hacia adelante. Miró al cielo. Tiempo perfecto. Las nubes se están reuniendo. Survivor levantó la vista y tarareó de acuerdo antes de detenerse mientras vio algo que se movía en la grieta sobre ellos. Se entrecerró los ojos para ver mejor, sintiendo que su corazón cayó sobre su estómago cuando vio patrones de color cian iluminados en la oscuridad de arriba. Hunter notó que se había detenido y se había dado la vuelta, girando confundido, sin embargo, rápidamente notó su aspecto temeroso y sacó la lanza de su espalda. De repente, las formas se movieron cuando dos pares de mandíbulas aparecieron fuera de la oscuridad. Hunter miró a Survivor. Los lagartos sisearon de repente, se impulsaron hacia abajo, hacia los Slugcats. Hunter miró justo a tiempo para ver un par de mandíbulas que se dirigían a él. ¡Oh! ¡Mier! En pánico, arrojó su lanza antes de retirarse hacia atrás. El lagarto cian golpeó el suelo frente a él, su lanza rebotó inofensivamente en la cabeza blindada del lagarto. Se volvió hacia atrás cuando la bestia miró en su dirección, viendo a Survivor correr hacia el otro lado seguido por el otro lagarto a cuestas. Esto no es bueno. Hunter pensó mientras saltaba hacia un lado, evitando por poco el lagarto que se abalanzaba sobre él. Al no ver otra opción, giró la cola y saltó al agua que rodeaba la isla en la que estaban. El lagarto siseó y saltó tras él cuando Hunter intentó escanear el suelo en busca de cualquier cosa que pudiera ser usado como arma. Finalmente, sus ojos aterrizaron en un palo de metal alojado en el suelo en otra isla más pequeña. Él fue rápidamente hacia él, trepando a la isla y sacando la pieza de metal del suelo. Hunter escuchó otro silbido y una oleada de vapor y se dio la vuelta justo a tiempo para ver el lagarto impulsarse hacia él, con la boca abierta y lista para tragarlo por completo. Fue golpeado en el suelo y aterrizó con fuerza sobre su espalda. Le sacaron el aire, lo empujaron y golpearon su cabeza contra el suelo. Empeorando cuando su cerebro se sacudió en su cráneo. En desesperación, empujó la lanza hacia adelante en un último esfuerzo para defenderse. Solo logró bloquear el avance de las mandíbulas del lagarto, encajando el palo de metal en su boca, golpeando el techo de la cabeza de la lagartija. Desafortunadamente, su arma no fue lo suficientemente afilada como para perforar todo el camino y hacer cualquier daño real, por lo que todo lo que realmente hizo fue molestar al lagarto. Sus brazos se sacudieron de esfuerzo, y Hunter gruñó mientras intentaba empujar al lagarto hacia sí mismo usando la lanza, pero era inútil. Incluso Hunter, que había sido creado más fuerte que el Slugcat promedio, no podría vencer a una bestia mucho más grande como esta en un partido de fuerza. Podía sentir que sus brazos comenzaron a ceder mientras el lagarto seguía empujando contra él, sus mandíbulas se acercaban a su cabeza cada segundo. Hunter hizo una mueca de dolor cuando sintió que las garras del lagarto rasgaron su brazo. Mientras luchaba por ganar influencia para inclinar adecuadamente sus mandíbulas para morderlo. Podía escuchar su, entre comillas, arma crujir con esfuerzo, y sabía que no saldría de la situación con vida. Preparándose, cerró los ojos con fuerza y esperó el chasquido de las mandíbulas, cerrándose mientras el lagarto lo empujaba, tensándose al sentir el aliento caliente del lagarto contra su rostro y lo escuchó silbar en anticipación por finalmente atrapar a su presa. Fue entonces cuando de repente alguien grita. Y un fuerte sonido de impacto, como el alojamiento de metal en hueso. El peso que lo aplastaba de repente se convirtió en un peso completo, justo cuando los brazos de Hunter se daban por vencidos. Él gruñó cuando el cuerpo del lagarto se desplomó encima de él, cubriéndolo por completo. La lanza ya se había caído de la boca del lagarto y Hunter yació inmóvil respirando rápidamente, tratando de recuperar el aliento después de su esfuerzo por sobrevivir. Escuchó pasos acercarse y una voz preocupada murmurando algo mientras el lagarto lentamente, pero seguramente, fue quitado de encima suyo. Hunter trató de ayudar a moverlo, pero encontró sus brazos demasiado cansados para hacer algo.
Cuando el peso aplastante lo dejó, abrió los ojos para ver a Survivor mirándolo con preocupación. Su expresión se animó cuando vio a Hunter despierto, y le ayudó a sentarse. ¿Estás vivo? Hunter siguió recuperándose mientras Survivor le frotaba la espalda. Finalmente, se volvió para mirar el cadáver del lagarto. Había sido atravesado, a un par de pulgadas del lugar donde Hunter había empujado su propia arma. Obviamente, Survivor había encontrado un arma mucho mejor que el que él tenía. O tal vez había usado la lanza que Hunter había perdido durante su lanzamiento en pánico. Sonriendo, se volvió hacia su salvador. Buena caza, dijo, asintiendo con aprobación. No era nada. Estabas en peligro, así que los ojos del sobreviviente cayeron sobre el brazo sangrante de Hunter y sus ojos se abrieron. Hunter, estás herido. Gritó con miedo, apoderándose del brazo de Hunter y preocupándose por la herida aún sangrante. Hunter trató suavemente de sacudirlo. Era una herida muy pequeña y no necesitaba mucha preocupación. Survivor hizo una pausa por un momento antes de inclinarse de repente hacia adelante y, lamer la herida. Comenzó a limpiar suavemente las laceraciones, deshaciéndose de la sangre que había fluido constantemente por el brazo de Hunter. Deteniendo el flujo. Hunter estaba completamente estático, inseguro de qué hacer aparte de mirar en estado de shock. Después de un momento, Survivor se detuvo y retrocedió, pareciendo contento con el trabajo realizado. Fue solo cuando se volvió para mirar la expresión de Hunter que parecía darse cuenta de que lo que había estado haciendo. Su expresión cayó, y puso sus patas en su boca. Oh. Lo siento mucho. No estaba pensando. Antes de que Hunter pudiera responder de alguna manera, Survivor comenzó a agitar sus brazos salvajemente, su respiración agitada y sus palabras demasiado rápidas para ser entendidas adecuadamente. Era un reflejo. Solo un reflejo instintivo, y no me estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo. Survivor. Antes de darme cuenta, estaba haciendo eso. No tengo idea de por qué. Survivor. Dios. Soy tan extraño, ¿eh? En serio. No sé por qué hice, hey. Hunter gritó mientras extendía sus brazos y agarraba las muñecas de Survivor, obligándolo a dejar de agitarlas. Survivor se calmó y lo miró, aún más rápido de lo que Hunter le hubiera gustado. Sus ojos son hermosos, no lo notó antes. Hunter agradeció internamente su coloración roja cuando se sintió sonrojado, y su corazón sintió que se saltaba un latido. Sacudió la cabeza, calmando su mente. Necesitaba ayudar a Survivor a calmarse. Está bien, Survivor. Está bien, ¿ves? No estoy enojado. Hunter habló con calma, aflojando su agarre en las muñecas de Survivor, pero aún se aferró a ellas suavemente. Necesito que respires profundamente, ¿de acuerdo? ¿Puedes hacer eso por mí? Survivor asintió y comenzó a tratar temblorosamente de controlar su respiración. En su primer intento, se ahogó con el aire que respiró, tosiendo con dureza. Está bien. Estás bien. Survivor siguió intentándolo, hasta que, eventualmente logró ralentizar su respiración. Una vez que Hunter estaba completamente seguro de que la respiración de Survivor se había estabilizado, soltó sus muñecas. ¿Estás bien? Survivor lo miró a los ojos, sonriendo con agradecimiento. Sí, gracias. Hunter se echó a reír en silencio. Debería agradecerte realmente, ya que me salvaste la vida y todo. Hizo un gesto al lagarto muerto a sus pies antes de darse cuenta de algo. ¿Qué le pasó al que te persiguió? Survivor parecía tímido, frotando la parte posterior de la cabeza antes de hacer un gesto hacia la pequeña isla en el lago. Hunter miró y vio al otro lagarto, atravesado con varias lanzas, flotando en el agua. Se rió de nuevo, dándole a Survivor una palmada amigable y juguetona en el hombro, un gesto que casi inclinó al Slugcat blanco. ¿Cuándo planeabas decirme que eras un cazador de dragones certificado, eh? El Survivor se volvió hacia Hunter, dándole un brillo juguetón. ¿Cuál es el gran problema? Matas lagartos todo el tiempo. ¿Por qué es tan impactante que pueda hacer lo mismo? Se volvió completamente hacia Hunter, que se había agachado junto al cadáver del lagarto para deleitarse, solo ver a Survivor ponerse en pie e hinchar el pecho con orgullo en una muestra de confianza. Eso es lindo. Hunter se sonrojó nuevamente mientras miraba hacia otro lado y comenzó a distraerse con su comida, pensando en una respuesta.
Una vez que se sintió satisfecho, se volvió hacia Survivor, quien lo miraba con una sonrisa engreída, esperando una respuesta. Hunter tarareó pensativamente, liberando la lanza del cadáver del lagarto antes de darse la vuelta y caminar hacia la tubería cercana. No sé. Pensé que eras un pacifista no violento, o algo así. Ladró una risa cuando escuchó a Survivor paralizarse detrás de él en estado de shock, incapaz de obtener una oración completa en respuesta, se detuvo en la tubería y se dio la vuelta, viendo al Slugcat blanco siguiéndole a la tubería. Él sonrió mientras hacía un gesto a la entrada. Después de usted, señor, mata dragones. El sobreviviente gimió con frustración antes de reír. Dios, eres lo peor. Lo dijo en broma mientras atravesaba la tubería, Hunter siguiéndole de cerca, con su propia gran sonrisa.